Hoy Dios hizo milagro en nuestros corazones. Y bien, qué hermoso es poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Como decía la líder, la casa de Dios no es un lugar para soportarlo, es un lugar para disfrutarlo, amén. Y hemos venido a disfrutar de su presencia, hemos venido a disfrutar adorándole, exaltando su nombre, declarando su grandeza, declarando en la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Pero también declarando que la adoración que entregamos, Él la recibió como una ofrenda de olor fragante, amén. Por eso en medio de la adoración nosotros tenemos que disponer todo nuestro ser a Él, porque yo diría que es uno de los tiempos más gloriosos, porque es el momento donde tú te rindes a Dios, el momento donde tú le puedes dar a Él una ofrenda, porque el tiempo de la palabra es que Él nos da de su alimento, amén, para que podamos recibir esa llenura, ese alimento espiritual de parte de Él. Pero la adoración, quiero que te lleves eso en tu mente y en tu corazón, que es el tiempo en el que tú vas a dar. De allí depende todo, porque si uno llega de pronto, ay Señor, por las circunstancias no adoro con pasión, no. Yo tengo que adorar, no importa cuál sea la circunstancia, amén. Tengo que aprovechar ese momento que es en el que yo puedo brindarle a Él, amén. Así que vamos a ese tiempo súper especial también, y es el tiempo en el cual reflexionamos acerca de la palabra de Dios. Y hoy quiero que estemos allí en el libro de Juan, capítulo 3. Yo sé que es un texto muy conocido, pero quiero que hoy tú te vayas con esta palabra en tu corazón y en tu mente. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, amén. Dios no envió a su Hijo para condenarte, para cuestionarte, sino para que seamos salvos por su gran amor. Y hoy vamos a meditar en el amor de Dios. ¿Cuántos creen en el amor de Dios? Wow, el amor de Él para con nosotros es infinito. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros, yo creo que no haríamos lo que hizo Dios, ¿verdad? Tú no entregarías a un hijo tuyo por amor a unas personas que ni siquiera conoces, ¿cierto? Porque un hijo es lo más valioso, es lo más sagrado para nosotros. Y yo sé que ninguno de aquí lo haría. Pero sin embargo, Dios sí se despojó de su único. Te puedes imaginar, eso es su único hijo, y Él lo entregó, permitió que fuese lacerado, maltratado, por decirlo así, desangrado, por amor a nosotros. Él sí lo hizo. Entonces debemos de entender que el amor de Dios hacia nosotros es real. Diga conmigo, real. No importa las circunstancias en las que tú te encuentres en este momento, no importa en la condición como tú has llegado, no importa tampoco la condición hasta la que has llegado, el amor de Dios es aparte. Él no ama el pecado, pero sí ama a esa persona que comete errores, ¿verdad? Entonces Él, ten la seguridad que en estos momentos el amor de Él se está derramando sobre tu vida sobre una manera increíble. Lo que pasa es que cuando hablamos acerca del amor de Dios hay mucha incredulidad, y yo sé que esa incredulidad es quizás por las circunstancias en las que nosotros hemos vivido. Quizás tú te habrás preguntado: ¿será que Dios verdaderamente me ama? ¿Será que Dios verdaderamente ha derramado su amor como dicen muchos? Pues déjame decirte que sí, que Dios te ama tal y cual, así como tú has llegado a este lugar, Él te ama, amén. Dale un fuerte aplauso a Él, porque es interesante saber que Él te ama a ti y me ama a mí. Y muchas veces rechazamos el oír esto de que Dios me ama, porque miramos desde el punto de vista quizás desde nuestras experiencias negativas.
Y yo tengo que decirlo que cuando yo llegué a los pies del Señor, tampoco podía entender que el amor de Dios hacia mí fuese tan grande, porque quizás vivimos experiencias negativas en nuestra vida, como por ejemplo, cómo entender que Dios me ama como un padre, si ni mi padre que está aquí me amó, sino que me abandonó. ¿Cómo poder entender esto, verdad? Es como contradictorio, porque tú dices, bueno, mi padre terrenal que lo estoy viendo me falló. Y ahora, ¿cómo puedo pensar que a Dios que no lo veo me ama de esa manera? ¿Sí? Entonces uno no puede entender esto. A veces creemos que Dios no nos ama porque nos ha fallado nuestra pareja, porque nos ha fallado nuestros hijos, porque nuestros amigos nos han fallado. Y quizás empezamos a cuestionar y a decir, si Dios me amara, mi papá me hubiese cuidado. Si Dios me amara, quizás mi pareja no me hubiese traicionado. Si Dios me amara, quizás mi situación financiera fuese diferente, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Si Dios me amara, no hubiese perdido el semestre, no hubiese perdido el trabajo. Pero a veces empezamos a cuestionar a Dios y queremos responsabilizar a Dios de todos los resultados negativos que experimentamos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces no analizamos que quizás los resultados negativos que yo he tenido o que tú has tenido ha sido por las malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Quizás la persona dice, si Dios me amara, mi esposo no me hubiese dejado, o mi esposa no me hubiese traicionado. Sí, pero medita a ver si quizás tú llevaste tu hogar de una manera correcta, ¿verdad? Porque a veces culpamos a Dios cuando los únicos culpables somos nosotros. O decimos, si Dios me amase, no hubiese perdido el trabajo. Analiza cómo te portaste en ese trabajo, en ese tiempo, en esa oportunidad que Dios te dio. ¿Cómo fueron tus resultados? Entonces a veces tendemos a juzgar a Dios, ¿verdad? A creer que Él es el culpable de que nuestros hijos quizás se hayan desviado, a creer que Él es el culpable de que nuestros hijos hayan cogido mal camino. Pero me pongo a analizar si verdaderamente yo conduje a mis hijos conforme al propósito de Dios para que ellos tuvieran un caminar derecho. Cuando yo analizo eso y pienso quizás de que hay hijos de pastores que se han apartado del evangelio, o hijos de líderes, yo digo, wow, Señor, qué increíble es poder delante de Dios decir, wow, Señor, tu amor ha sido infinito, tu amor ha sido grande. Yo conduje a mis hijos hasta donde tú me lo permitiste, porque hasta cierta edad uno puede influenciar en ellos, ¿verdad? Entonces uno piensa y dice, bueno, ya lo que pasa de ahí en adelante es responsabilidad de ¿quién? Del hijo. Pero qué tristeza es cuando nosotros queda ese cargo de conciencia, digo yo, de que, wow, mientras pude influenciar, no lo hice. Se perdieron, no siguieron los caminos del Señor. Hoy en día quizás están perdidos, están en cosas erradas. ¿Por qué? Porque yo no fui la dirección para esos hijos. Entonces ven cómo a veces se distorsiona el amor de Dios. Pensamos que Dios no nos ama porque vivimos un sinfín de cosas negativas y no nos damos cuenta de que estamos culpando a Dios, que estamos haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Adán le dijo al Señor, Señor, es que esa mujer que pusiste como esposa me hizo pecar. Mentira. Culpó, ¿verdad?, a Eva. Y Eva, ¿qué dijo? No, es culpa de la serpiente. Así a veces actuamos nosotros. Eso está en Génesis 3:12. Así a veces actuamos nosotros y creemos que Dios no nos ama. Creemos que Dios es un Dios castigador. Creemos que Dios es un Dios que quiere atormentarnos en todo momento, y no. Ya vimos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que entregó a su único hijo por amor a ti y a mí. Amén. Entonces es clave tener esto en cuenta, y vamos a mirar 3 características rápidamente importantes del amor de Dios para que podamos
entender realmente que Él nos ama. Y la primera característica es que Dios te ama de una manera incondicional, porque Él es amor. Amén. De una manera que incondicional. Dios te ama como tú eres. Dios no pone condición, quiero decirte, para amarte. Él te ama así como eres tú, no importa lo que haya sido, o seas en el presente, pecados, vicios, defectos, debilidades. Dios te ama de una manera incondicional. ¿Lo puedes creer? Dios te ama sin limitaciones ni condiciones. Su amor no cambia, su amor es eterno, es inalterable. Y la medida de Dios para el hombre es esta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Dáselo fuerte a Él. Así que tu condición pasada o presente es una oportunidad para que experimentemos que el amor de Dios siempre es fiel. Él no te está señalando, Él no te está cuestionando. Él lo único que anhela es que tú te acerques a su presencia a recibir de ese amor. Y ese amor poco a poco nos va transformando en lo que Él quiere que seamos en su presencia. Amor, amén, porque Él tiene propósitos para ti. Dios te ama sin necesidad de máscaras. Y esto me impactó mucho, porque a veces creemos que podemos conseguir el amor de Dios colocándonos máscaras. A veces creemos que esto funciona como funciona en el mundo. La gente en el mundo muchas veces se tiene que colocar una máscara para aparentarle a otra persona lo que no es. Y con Dios no tenemos necesidad de colocarnos una máscara. Con Dios podemos ir a su presencia y mostrarnos tal y cual como tú eres. Amén. Tal y cual como están tus debilidades, y ir a su presencia y Él te puede llenar. Amén. No necesitas tener una máscara. Él te ama con un amor increíble. No necesitas aparentar para que Él te ame. Si quizás eso te ha pasado en el mundo, con Dios no. En el mundo quizás tenemos que aparentar y hasta cambiar muchas veces la forma de hablar, la forma de comportarse, porque no, delante del Señor podemos ser auténticos. Amén. Podemos ser ¿qué? Auténticos. No hay que ocultar nada. Dice Él en 1 Corintios 4:5: nada hay oculto a su presencia. Dios te ama por tus cualidades. Dios te ama por lo que eres tú en realidad. Amén. Otra forma es que Dios te ama fielmente. El amor de Dios es incondicional. El ser humano es muy variante. Quizás tú tienes un amigo, mejor dicho, una amiga incondicional, y resulta que te sale traicionando. Pero en Dios no pasa esto. Ahora en día hablaba con una persona que llegó a la iglesia y me decía que llegaba muy herida porque había confiado en su mejor amiga y luego se enteró que su mejor amiga estaba con su esposo, ¿verdad? Y yo pienso que esta persona así, cuando llega, es difícil que reciba el amor del Padre. Tiene que entrar en un proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque viene marcada, porque la han traicionado, y a veces creemos que Dios actúa de la misma manera, y no. Dios es fiel por la eternidad. Amén. Aunque tú seas infiel, Él dice que permanece fiel por la eternidad. Y dice este texto maravilloso: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Wow, eso lo dice Jeremías 31:3. Y otra característica de ese amor de Dios es que Dios te ama de una manera personal, porque Él es tu Padre. Y esto es súper interesante, porque a mí me costó vivir un proceso de sanidad, porque lo que les decía ahorita, cómo entender que Dios me ama como ese Padre, cómo entender que Dios puede llenar mis vacíos, cómo entender que Dios me puede dar una identidad
¿verdad? Como ese papá mío que yo necesito para que llene mis vacíos. Si no tuve un padre en lo terrenal que llenara, si no tuve un padre que me diera identidad, si no tuve un padre que estuviera conmigo allí consintiéndome, que fuese al colegio, que fuese a la universidad, no lo hubo. Entonces, hoy quiero decirte que Dios es tu Padre y que Él suple todas tus necesidades como ese Padre. Solamente tenemos que recibirlo y decirle: Señor, ¿sabes qué? Eres mi Padre celestial y te recibo en mi corazón como ese papá. Él nos anima y nos reconforta. Debemos de alegrarnos que no somos del montón, porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no somos del montón. Somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? El que cree y le recibe dice que ya pasa a ser hijo de Dios. Entonces debemos comprender eso, que si soy hijo tengo privilegios, que si soy hijo o hija tengo herencia. Amén. Y la herencia que Dios nos da es lo más grande y lo más maravilloso, porque son estas riquezas espirituales que llenan nuestro ser. Entonces, ¿tienes herencia o no? Tengo herencia en la medida que yo creo realmente que Él es mi papá, que aunque no tuvo un padre terrenal, Él siempre me cuidó, Él siempre me guardó. No importa lo que yo haya vivido. Y eso yo lo pude entender cuando yo analizo y le cuento a mis hijos y les digo: oigan, si ustedes supieran por todo lo que yo atravesé, por todos los desiertos que yo crucé cuando niña, quizás todos los peligros a los que yo estuve expuesta, con personas que me cuidaban, con personas que quizás yo estaba de un lado para el otro porque mi mamá no podía tenernos y siempre vivíamos como despatriados en una casa y en otra, y yo no fui abusada. Entonces, si tú analizas tu vida y te pones a pensar de todas las cosas que Dios te libró, tú puedes entender que realmente tuviste un papá, que realmente Dios estuvo allí cuidándote. Amén, dáselo fuerte si es para Él. Entonces, iglesia, recibe hoy el amor paternal de Dios. Recíbelo como ese papá. Él quiere ser tu Padre, Él quiere revelarse a ti. Amén. La paternidad divina no es física porque no es posible, pero la Biblia nos enseña que Dios nos adoptó como sus hijos. Y el apóstol Pablo revela esto, que recibimos el espíritu de adopción por el cual lo podemos llamar Abba Padre, papito Dios. O sea, tú puedes tener esa confianza de arrodillarte y de decirle: papá, ¿sabes qué? Me siento así, así, así. Y Él te va a poder entender como un padre. Y si aquí los padres terrenales, muchos, porque no todos son como el mío que me abandonó, muchos cuidan de sus hijos y quieren darle lo mejor, ¿verdad? Quieren darle buen alimento, buen calzado, vivienda, y eso lo dice la palabra. Si un padre terrenal ama a sus hijos y quiere el bien para ellos, ¿cuánto más Dios no hará por nosotros? Porque Él es tu Padre. Amén. Y la última característica, y con esto termino, es que Dios te ama intencionalmente porque tú eres su hijo. Él es intencional. Todas las bendiciones que Él da a tu vida, todo lo que trae, es de una manera intencional, para que tú puedas ver el amor de Dios, para que tú puedas ver que tú no estás solo o sola, para que tú puedas ver que Él te ama con amor eterno porque eres su hijo. Si crees que tú eres su hijo, tenemos que irnos con esa convicción, iglesia, que soy hija o hijo de Dios, que ese amor me salvó, que Él entregó a su único hijo por amor a mí. Es que tienes que apropiarte de eso. Tienes que apropiarte de que Él entregó a su hijo a una cruz para que tú y yo viviéramos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Para que tú y yo tuviéramos eternidad con Él.
Ahora, ¿qué tanto lo estás creyendo? Esa es otra parte, ¿verdad? Porque esto se recibe por fe. Yo tengo que tener fe. La fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no va. Aunque yo no vea, tengo que creer que Él entregó a su Hijo. Amén. Ese amor del Señor que te da porque eres su hijo te ayuda a tener una transformación. Ese amor de Dios es tan grande hacia ti y hacia mí que Él nos transforma. En la medida que tú crees en Él, en la medida que tú entras en el proceso de Dios, en la medida que tú avanzas en su caminar, Él te va a ir transformando. Y a veces las personas no reciben el amor de Dios o les da temor porque piensan, bueno, pero ¿quién dijo que Dios me va a amar si yo soy esto, soy lo otro? Si yo he hecho tantas cosas, si yo he pecado tanto, si yo estoy desagradando a Dios. No, tú ven y recibe del amor de Dios, que ese amor poco a poco te va a ir transformando. Amén. Ese amor poco a poco va a ir quitando todo lo que nos afea delante de Dios, y cuando vengamos a ver, ya no somos ni sombra de lo que éramos en un pasado, porque el amor de Él nos transforma. Y ahorita lo cantábamos y lo gritábamos en la adoración, ¿verdad? Es el amor de Él el que trae transformación a nuestras vidas, porque Él tiene planes y propósitos contigo. Él no quiere que tú te quedes como llegaste. Él tiene planes especiales. Y dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él tiene planes altos para cada uno de nosotros, propósitos especiales. Amén. Ese amor de Él te socorre. Dios no actúa como actúa el mundo. El mundo, cuando tú no tienes nada, cuando no tienes nada que brindar, te deja tirado, te desconoce, si te ve ya no te saluda. Pero Dios no actúa de esa forma. Él nos ama, amén, y Él siempre extiende su mano de socorro a cada uno de los que le necesitan. Así que no importa la condición en la que tú hoy estés, si tú has venido a la presencia de Dios, si has venido con necesidad, si has venido quizás creyendo de que Dios no te ama de una manera incondicional, o que Dios no te ama por lo que tú haces o por lo que tú eras, hoy yo creo que te vas con la convicción de que Dios nos da un amor incondicional. Amén. Así que colócate sobre tus pies y vamos a darle las gracias a Dios por ese amor que Él manifiesta hacia cada